Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a hablar sobre el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en el mundo y es la principal causa de pérdida funcional o discapacidad de origen neurológico. Genera un gran impacto socioeconómico y grandes costos en su tratamiento y recuperación, pues es la principal causa de discapacidad a largo plazo cuando se presentan personas funcional y laboralmente activas. Cosas que deberías saber sobre los accidentes cerebrovasculares. Comencemos. Número 1. El accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, embolia o trombosis, corresponde a una alteración que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cerebro y ocurre cuando este suministro de sangre se interrumpe o se ve reducido, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes, y así las células cerebrales comienzan a morir en cuestión de minutos. Esta obstrucción puede ser causada por residuos en el torrente sanguíneo, como coágulos o ateromas, que son placas producidas por el exceso de lipoproteínas, y con el tiempo estas placas se pueden desprender y ocasionar problemas como el ACV. Existen unos factores de riesgo de sufrir el accidente cerebrovascular. Algunos los podemos controlar y otros no. Veamos cuáles son. Los factores no modificables incluyen el sexo, la edad, raza o herencia genética. Los factores modificables están la hipertensión, diabetes, cardiopatías o dislipidemias. Los factores conductuales modificables son los hábitos que nosotros podemos cambiar para reducir estos riesgos: el tabaquismo, alcohol, drogas y sedentarismo. Y hay personas que tienen una condición de inmunosupresión como lupus, trombofilia y cáncer. El ACV es una emergencia médica, su tratamiento oportuno es crucial y la acción temprana puede evitar el daño y otras complicaciones. Número 2. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, el hemorrágico y el isquémico. El accidente de origen isquémico se produce por distintos mecanismos, como los fenómenos aterotrombóticos locales. En este fenómeno, los trombos son la causa más común en el accidente cerebrovascular isquémico. Existe una obstrucción secundaria a un proceso local que se encuentra con mayor frecuencia en las divisiones arteriales como orígenes de la carótida interna, arterias vertebrales y uniones de las arterias maxilar y vertebral. Los fenómenos embólicos son provocados por un coágulo sanguíneo que viaja en movimiento desde su origen hasta el cerebro. El vaso cerebral se obstruye ya que se aloja en las arterias más pequeñas por las cuales no puede pasar. Otra causa menos frecuente son los tóxicos como la cocaína, que producen vasoespasmo severo, traumatismos cerebrales, malformaciones arteriales o enfermedades inflamatorias que afectan a los vasos cerebrales. Las manifestaciones clínicas son muy diversas y dependen de la localización de la arteria comprometida y de la zona cerebral que ha sufrido la falta de aporte sanguíneo. Según la duración de los síntomas se clasifican en ictus isquémico o infarto cerebral ensabrecido y accidente isquémico transitorio. El transitorio, también conocido como mini accidente cerebrovascular, es un periodo que contiene síntomas que son muy parecidos al accidente cerebrovascular. Un accidente isquémico transitorio no produce daño permanente y se produce por una disminución temporal del suministro de sangre a una parte del cerebro. El accidente isquémico transitorio no causa daño permanente y es producido por una disminución temporal en el suministro de sangre hacia el cerebro y puede durar solamente entre 5 minutos a 1 hora. El accidente isquémico transitorio ocurre cuando un coágulo o restos de ellos bloquean el flujo sanguíneo a una parte del sistema nervioso. El paciente debe recibir tratamiento oportuno para reducir estos riesgos. En el AIT no existe la muerte de las células neuronales, mientras que en el establecido los síntomas duran más de 1 hora y se relaciona con la muerte de las células neuronales. En muchos de los casos, la muerte neuronal condiciona secuelas o incapacidades permanentes. El defecto neurológico de origen vascular persiste más de 3 semanas dejando secuelas. Cuando la arteria cerebral anterior se lesiona, ocurre un infarto en la cara media del lóbulo frontal, si la lesión es distal a la arteria comunicante, o un infarto frontal bilateral si el flujo en la otra arteria cerebral anterior es inadecuado. También existe una pérdida sensitiva contralateral sobre los dedos de los pies que predominan en la extremidad inferior y también puede ocasionar una
continencia urinaria y problemas para realizar actos voluntariamente. Cuando la lesión se produce en la arteria cerebral media, ocurre un infarto masivo de gran parte del hemisferio lateral y estructuras profundas de los lóbulos frontal, parietal y temporal, cápsula interna y ganglios basales. También una afasia motora o sensitiva, una alteración en la conciencia e incapacidad para mover los ojos hacia el lado paralizado, y también puede ocasionar muchos otros síntomas. Cuando la lesión ocurre en la arteria cerebral posterior, produce una ceguera cortical unilateral, daltonismo, alucinaciones visuales, defectos de memoria y también desorientación, entre otros síntomas. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, se conoce que representan el 13% de los casos de accidente cerebrovascular, el 10% se da por hemorragia intracerebral y el 3% por hemorragia subaracnoidea. El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo en el cerebro gotea o se rompe y afecta al suministro de sangre al cerebro. Las hemorragias cerebrales pueden ser el resultado de muchas afecciones que afectan los vasos sanguíneos. Aproximadamente 1 de cada 6 personas que tienen un accidente cerebrovascular tienen un accidente cerebrovascular hemorrágico. Por lo general, el evento vascular cerebral hemorrágico afecta más a las personas mayores, pero también puede ocurrir a cualquier edad. La hemorragia intracerebral quiere decir que el ACV hemorrágico fue producido por una hemorragia en el cerebro. Esta hemorragia puede provocar un hematoma focal, edema, comprensión del contenido cerebral o espasmos de los vasos sanguíneos. Y la hemorragia subaracnoidea quiere decir que el accidente cerebrovascular hemorrágico fue provocado por una hemorragia en la superficie del cerebro en el espacio subaracnoideo. Los factores ambientales que provocan una hemorragia subaracnoidea aneurismática son el tabaquismo, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Esta hemorragia produce antecedentes de cefalea atípica que se presenta de semanas a meses antes del inicio de la hemorragia. La cefalea se caracteriza por un inicio súbito que se acompaña de vómitos, náuseas y mareos. Número 3. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, por cada 100 pacientes que padecen una ACV, 10 mueren rápido, 15 en el curso del primer año y 8 por el curso del segundo año. En Europa generan el 49% de cada una de las muertes, 55% en mujeres y 43% en hombres, o sea, bastante más de 4 millones de decesos por año, una suma muy alta, en lo que el infarto cardíaco provoca 2 millones de muertes en el mismo tiempo. En Colombia se cree que el 28% de cada una de las muertes se debe al ACV, en lo que en el valle y el suroccidente del territorio se estima a estas patologías como una de las causantes del 38% de cada una de las muertes. Número 4. El accidente cerebrovascular se puede tratar siempre y cuando el paciente tenga una atención oportuna. Por eso es crucial que si llegas a presentar alguno de los siguientes síntomas, acudas de inmediato al servicio de urgencia. Recuerda que pueden aparecer de forma súbita y pueden incluir lo siguiente: entumecimiento y dificultad para hablar. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se le dice o lo que está diciendo. La persona puede desarrollar también un entumecimiento súbito, debilidad o parálisis en la cara, el brazo o la pierna. Esto a menudo afecta solamente una parte del cuerpo. Trastornos visuales en uno o ambos ojos. Repentinamente puede tener visión borrosa o ennegrecida en uno o en ambos ojos, o puede ver doble. Un dolor de cabeza súbito y grave que puede estar acompañado de vómitos, mareos o alteraciones del conocimiento. También se pueden presentar problemas al caminar. La persona puede tropezar o perder el equilibrio y también puede tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. Puedes tener alguno o puedes tener la totalidad de estos síntomas. Uno podría no darse cuenta de que los está teniendo, pero otra persona sí podría notarlos. El tratamiento para la ACV se realiza en una unidad de ictus. Son unidades de cuidados agudos no intensivos destinados de forma exclusiva para pacientes que han tenido ictus. Son caracterizadas por la atención al paciente con personal entrenado, criterios de ingreso preestablecidos, diagnóstico y terapéutica precisa.
y allí se empieza por la estabilización del paciente mediante control de signos vitales, tratamiento de las complicaciones, estrategias para prevenir ACV futuros. En esta unidad se realiza la trombólisis, que consiste en la destrucción de trombos que están bloqueando el flujo sanguíneo. Se administra un fibrinolítico, actualmente autorizado en Colombia para el tratamiento del ACV isquémico agudo. Se utiliza oxigenoterapia con la intención de tratar o prevenir los síntomas y las manifestaciones de la hipoxia, y el tratamiento con anticonvulsivantes, antiagregantes plaquetarios y estabilizadores de placa son importantes en la recuperación. La rehabilitación de un paciente con ACV incluye evitar los trastornos cutáneos y respiratorios mediante colchones antiescaras, movilizaciones pasivas y lentas con una amplitud máxima, aprendizaje de automovilización, ya que el paciente tuvo un entumecimiento en una parte del cuerpo, y estimulación sensorial del hemicuerpo afectado para hacer que el paciente pueda volver a tener sensibilidad en esa parte del cuerpo que sufrió afectación por el ACV. Número 5. Existen unas pruebas de diagnóstico por imagen, como por ejemplo la tomografía computarizada, que puede mostrar si el paciente ha tenido algún accidente cerebrovascular, identificar de qué tipo, isquémico o hemorrágico. La resonancia magnética puede revelar la presencia y la ubicación o el tamaño de un aneurisma o de una malformación en las arterias y venas que puedan ocasionar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Otra prueba es la resonancia magnética ultra rápida. Esta es una prueba, una técnica muy rápida que puede obtener imágenes del cerebro en 15 minutos o menos. Es importante porque los pacientes que pueden recibir más rápidamente los medicamentos que disuelven los coágulos, lo cual puede prevenir las complicaciones a largo plazo. Otra de ellas es la angiografía, que puede mostrar los vasos sanguíneos obstruidos y zonas del cerebro que han sido privadas de sangre. Número 6. ¿Qué significa la palabra morbi? Para entender de qué se trata la morbimortabilidad, debemos desmenuzar esta palabra en dos partes. Por un lado, tenemos la palabra morbi, que previene de la morbilidad y hace preferencia a la cantidad de personas que enferman en una población determinada en un plazo determinado. Por ejemplo, la cantidad de personas que se enferman en un año. Cada año casi 800.000 personas tienen un accidente cerebrovascular. Más de 140.000 mueren y muchos sobrevivientes con discapacidades. Esto es alarmante porque cerca del 80% de los accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir. Número 7. Pero tú te estarás preguntando, ¿qué puedo hacer para prevenir esta enfermedad? Pues nosotros en este video te vamos a contar unos tips para evitar sufrir este tipo de accidente cerebrovascular. Primero, entérate de tus valores de presión arterial y tómatela más o menos una vez al año las pruebas. Si los valores están altos, pregúntale a tu médico qué puedes hacer para bajarlos. Segundo, averigua si tienes un trastorno cardíaco llamado fibrilación articular. Tercero, si fumas, deja de hacerlo. Cuarto, si consumes bebidas alcohólicas, hazlo pero con moderación. Quinto, averigua si tienes el colesterol alto y haz lo que el médico te recomiende para controlarlo. Sexto, si tienes diabetes, sigue al pie de la letra los consejos que tu médico te da para controlarla. Séptimo, importantísimo, incluye el ejercicio en tu vida, en tu rutina diaria. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a sentirnos más saludables y a tener una salud más adecuada, ¿vale? Octava, consume una alimentación que contenga poco sodio, es decir, poca sal, y reduce la grasa de tus alimentos. Y noveno, pregúntale a tu médico si tienes problemas circulatorios que puedan aumentar sufrir el riesgo de accidentes cerebrovascular. Y por último, si presentas algunos de estos síntomas que te acabamos de mencionar, llama de inmediato al 911.